Híjole, pues ya no hay pandemia. Oficialmente hablando, no hay pandemia, pero eso no quiere decir que ya no haya enfermedad. Continúa todavía el COVID-19. No funcionaron los detentes, no funcionaron las oraciones, no funcionó tampoco el hecho de, pues, no comprar las vacunas a tiempo y de no buscarlas como se tenían que buscar. Al final fuimos de los países que peor se vacunaron. Al final fuimos de los países pues que tuvieron un deficiente manejo en la pandemia. Para muchos el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ni siquiera sabemos bien a bien cuántas personas murieron por COVID-19. La misma Secretaría de Salud admite que las cifras son superiores. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos si es que aprendemos algo? ¿Cómo nos calificamos? Arturo Barba, qué gusto escucharte. Buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Pues mira, déjame decirte, son muchas las deudas que ha dejado la pandemia de COVID-19, no solo en México, sino en el mundo. Pero bueno, nuestro país fue ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo mal hecho, de lo mal que se enfrentó. Y solo hay que aclarar una cosa, no ha terminado la pandemia continúa. Lo que terminó fue la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es una especie de alerta, una especie de alarma internacional para que los países tomaran medidas para enfrentar a este nuevo virus que se ha extendido y que ha matado y que se venía contagiando de una manera muy rápida y que ha matado a millones de personas. La pandemia continúa, sigue afectando a miles de personas en todo el planeta y también han muerto muchas personas. Cada 3 minutos muere una persona en todo el mundo. Entonces la pandemia continúa, existe en 5 continentes, prácticamente en todos los países se continúan presentando casos, como el caso de México, y la pandemia permanece. Una pandemia, por definición, es una enfermedad epidémica, infecciosa, que se extiende en más de 3 continentes y que afecta a cientos de miles de personas. Esta condición permanece. Lo único que hizo la OMS fue reconocer que ya el grado de infección y el grado de incidencia de la enfermedad ha disminuido, no es igual a como ha ocurrido en los 3 años anteriores, y por eso ha bajado un poco la alerta. Sin embargo, el propio Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que no hay que olvidar que la pandemia llegó para quedarse. Ahora lo que viene es una enfermedad infecciosa que va a permanecer, que llegó para quedarse, que va a seguir infectando a personas, seguirá matando a algunas de ellas, sobre todo aquellas personas que tienen sistema inmune deprimido o que son personas con algunas afectaciones más débiles, que son personas ancianas. Y esto tenemos que acostumbrarnos a que va a convivir ya de ahora de manera permanente. Quedan muchas incertidumbres, Luis. Por ejemplo, pueden ir surgiendo nuevas mutaciones, como ha continuado ocurriendo y como ha ocurrido en estos días. Ya hay una nueva subvariante la que está dominando, y en cualquier momento puede resurgir alguna variante un poco más infecciosa y un poco más peligrosa. No se saben, como bien decías, el número de fallecimientos. La Secretaría de Salud de México reporta más de 300,000, pero en realidad el gobierno mexicano tiene registrados más de 500,000 a través de la RENAPO, que es un indicador más confiable. Si en algo no podemos confiar en estos 3 años, lo ha demostrado así, es en las estadísticas y las cifras de la Secretaría de Salud. Entonces, lo que diga la Secretaría de Salud hay que multiplicarlo por 3, Okay. Como bien lo señaló la propia Organización Mundial de la Salud. Hizo una medición en el número de muertos ocurridas en el año 2020 y 2021, y se observó que la cifra un poco más realista hay que multiplicarla por 3. Entonces, podemos multiplicar por 3 la cifra de la Secretaría de Salud, o podemos multiplicar por 3 la cifra
del gobierno del gobierno federal, que es de 505,000 fallecimientos. 1,500,000. Entonces estamos hablando de entre 900,000 y 1,500,000 de muertes aquí en nuestro país. Entonces, para empezar, creo que una de las cosas que debemos hacer es tener un sistema de salud confiable que, gracias a las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones, lo podríamos obtener. Las tecnologías ya existen para tener un conteo confiable, pero lo que no funciona son los seres humanos quienes dirigen las instituciones, como la Secretaría de Salud, que desde ahí, desde el secretario de Salud y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue donde se esparcieron más mentiras, más fake news y más desinformación a lo largo de toda esta pandemia. Y los estudios, las investigaciones lo demostrarán. Quienes se dedicaron a dispersar fake news acerca de la pandemia fueron los más altos funcionarios del gobierno federal, y este es el riesgo ante este nuevo anuncio de la OMS, que estos mismos funcionarios van a seguir minimizando los efectos de la pandemia, que todavía continúa y que todavía seguirá infectando y afectando a todos los mexicanos. Oye, dime algo, Arturo, en la comunidad científica tú lo has visto, lo has documentado. Hugo López-Gatell ha sido muy señalado. O sea, la verdad, el manejo de la pandemia en México es para llorar. Pero López-Gatell, pues poco va a tener que hacer en la siguiente administración, así gane Morena, ¿eh? O sea, no fue precisamente muy cercano a Claudia Sheinbaum, no fue muy cercano tampoco a Marcelo Ebrard, evidentemente, como que siempre estuvo ahí metiendo el pie. En algún momento el tipo se sintió prácticamente presidenciable, se fue a Oaxaca, ¿no? Cuando todo el mundo tenía que estar encerrado. O sea, un tipo que no sé qué futuro vaya a tener terminando esta administración. El presidente lo quiere mucho porque correr al presidente pues es hacerle caso a los fifís, pero bueno, pues el presidente está así de politizado y difícilmente lo vamos a poder cambiar. Él confiaba más en el detente que en las medicinas, pero termina López Obrador y se le acabó la protección a Gatell, ¿no? Y ese por el lado político, Luis, tienes toda la razón. Por la parte política, por supuesto que ahorita tiene la protección del presidente porque él encarna la política del presidente, no porque lo estime de manera personal, sino porque le funciona y le sirve a sus fines políticos. Sin embargo, en la parte académica y científica, de la cual dice Hugo López-Gatell pertenecer y que dice tener credenciales, ahí está totalmente desacreditado desde que inició la pandemia, ¿no? En conferencia tras conferencia, en artículos científicos, en artículos periodísticos, se demostró constantemente cada una de las mentiras de Hugo López-Gatell, cómo manipuló la información para quedar bien frente a su jefe, ante las instrucciones presidenciales, y decía verdaderos disparates, y realmente se faltó totalmente a la verdad y no se implementaron las medidas adecuadas cuyos efectos, Luis, se reflejaron en el hecho de que México fue uno de los países con la mayor tasa de letalidad del coronavirus. Llegó incluso a los 30, una letalidad de 30%. Eso no se vio en ningún otro país del planeta más que en México. Por un lado. Sí. Por otro lado, este alto número de fallecimientos, el segundo de América Latina después de Brasil, pero el quinto en todo el planeta. Y esta cifra para un país de 130 millones no se puede permitir. Y también otros datos, Luis. Es el país con el mayor número de huérfanos producto de la pandemia, por niñas y niños que se quedaron sin padre, sin madre o sin ambos. Es el país con el mayor número de huérfanos por la pandemia. Y hay una infinidad de etcétera, Luis. Por ejemplo, aquí nunca se vacunó a los niños pequeños, como sí ocurrió en otras partes del mundo, y ahorita que se debió haber dado una dosis de refuerzo con vacunas bivalentes, no se ha implementado esta medida y lo más seguro es que no ocurra. Oye, rapidísimo, Arturo,
¿Cuándo podría venir ya la vacuna privada? Mucha gente nos pregunta eso, como que no hay tanta confianza en la patria, como que no ha habido mucha confianza en las que han dado de pronto. Entonces, bueno, si alguien quiere comprar una vacuna, si alguien quiere pagar para que le pongan una vacuna pues buena, o bueno, no quiero entrar en ese debate, pero ¿cómo va el tema de que pueda haber vacunas privadas o no? Pues yo creo que vamos a tener que esperar a que termine este gobierno, porque es justamente Hugo López-Gatell el que no ha permitido que la gente pueda comprarse su propia vacuna y no ha permitido la entrada de la comercialización de las vacunas, como sí ocurre en otras partes del mundo. Esto debería haberse hecho desde principios de año. Esperemos que se permita ya terminando este gobierno, porque la patria va a terminar sus ensayos de la fase clínica, fase 2-3, va a terminar en septiembre. Y terminando en septiembre no significa que termine con buenos resultados ni que sea aprobado inmediatamente, o sea que no va a estar lista hasta fines de este año, si bien nos va. Y esa patria, además, dudamos de su eficacia porque se probó con la variante Delta y ahorita ya son otras subvariantes. Entonces, sí, la salida es comprarla, salir del país, ponérsela cuando tenga la oportunidad cada persona de salir, buscarla allá en el país a donde va, en el país de destino, y ponérsela, porque aquí en México va a estar difícil. Ojalá, debería ser una medida de salud pública, donde debería de primar este objetivo, la salud pública, de permitir la entrada ya a la comercialización de vacunas, sobre todo las vacunas bivalentes que ya sacaron Pfizer y Moderna, por ejemplo. Gracias, Arturo Barba. Te seguimos en tus redes, ahí en @Abanaf y en sapiensideas.com. Gracias, querido Arturo. Igualmente, Luis, nos vemos. Hasta luego.